Así es, Alejo, vamos a hablar de temas de salud bucal. Nos referimos a bruxismo. Esto es exactamente la acción de rechinar los dientes. Pero ¿por qué ocurre? Podríamos estar frente a este caso. Ya lo sabremos más a detalle con la doctora Michelle Ramírez, quien nos tiene más información, y nosotros a usted le invitamos a que nos sintonice a través de nuestra página de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua. Gracias, doctora, por estar con nosotros para hablar de temas de salud bucal y, por supuesto, tan interesante, que a veces sabemos que rechinar dientes, pero nunca habíamos escuchado que se trata realmente de una enfermedad, una condición, bruxismo exactamente. Así es, Anduriña, mucho gusto. Gracias por estar nuevamente en la revista, ¿verdad? Es un gusto para mí. Cabe señalar que la palabra bruxismo se refiere a lo que es básicamente apretar o rechinar los dientes. Esto por lo general es una actividad repetitiva que el paciente puede ir desarrollando debido a estrés y ansiedad principalmente. Además de esto, se puede caracterizar porque se puede realizar de día o de noche, es decir, diurno o nocturno. Sin embargo, la que más se realiza es la que es nocturna, cuando uno se acuesta, ¿verdad? Y de manera inconsciente comenzamos a rechinar o a apretar los dientes. El problema está de que esto, al hacerse de manera repetitiva, obviamente va a causar algunas consecuencias a corto, mediano o largo plazo. Inicialmente el paciente pues no va a tener ninguna manifestación, por así decirlo, pero con el pasar del tiempo sí comienzan a haber tanto manifestaciones clínicas como a veces signos o síntomas características de esto. Por ejemplo, dicen algunos pacientes, bueno, mi esposa o mi esposo me escucha que yo aprieto o rechino, doctora, o que estoy haciendo algún ruido por las noches, ¿verdad? Esa es una manifestación que ya nos puede ir indicando que está ocurriendo esto. Hay algunos que lo van a hacer en el momento de estrés y ansiedad, como vuelvo y repito. ¿Por qué? Porque tal vez uno dice, bueno, es que a final de mes yo estoy estresado porque tengo que pagar esto o lo otro. Entonces uno se duerme pensando en tantas cosas y inconscientemente comenzamos a rechinar los dientes, ¿verdad? Hay otros que no, que lo harán tal vez de manera diaria por las noches, e incluso hay otros que lo hacen solo en el día. Ahora, otra manera de darnos cuenta es porque se despiertan y tienen apretados literalmente sus dientes. Entonces comienzan a haber dolores, pueden ser dolores de cabeza, dolores de cuello, un cuello rígido. El dolor se puede a veces extender en esta zona de acá. Uno dice, ay, no, siento que dormí pero no descansé y todo esto me está doliendo, por ejemplo. Entonces hay que comenzar a ver si esto puede estar relacionado específicamente al bruxismo. Ya si nos vamos a la parte clínica, cuando el paciente llega al dentista, por lo general nosotros nos vamos dando cuenta porque al ver los dientes comenzamos a ver desgaste en el esmalte, ya sea a nivel de cuello. El cuello es la parte que va entre la encía y el diente, ¿verdad? Esa partecita de ahí es el cuellito del diente, y en la parte oclusal, que es donde uno muerde, ya comenzamos a evidenciar que hay desgaste en esta zona. Como les digo, al inicio el paciente no va a tener como molestias, pero después algunos manifiestan con sensibilidad, es decir, ya cuando comienzan a tomar alimentos fríos o bebidas frías, ya dicen, es que me está comenzando a molestar un diente, o me molesta por aquí, o pueden ser en general, ¿verdad? Sí. Algunos que pueden tener manifestaciones. Sin embargo, como nuestro mismo organismo tiene la capacidad de a veces poder enfrentar algunas situaciones, entonces comienza ese desgaste y nunca se manifiesta ni con dolor ni con sensibilidad, pero ese desgaste es progresivo, es decir, increíblemente uno tiene pacientes que llegan a la consulta con un desgaste severo y el paciente nunca tuvo molestia. Entonces lamentablemente nunca acudió porque no hubo dolor, y ahí cuando acuden tal vez ya uno clínicamente lo detecta, pero es algo que ya ha avanzado, a tal punto de que, por ejemplo, Anduriña, uno se da cuenta de que hay órganos dentales que ya están tan afectados que hay fracturas dentales, hay exposición del nervio, ¿verdad? Lo cual, aunque no haya dolor, ya son dientes que están muy deteriorados y que para poder rehabilitarlos tienen que pasar por procesos un poco más extensos. ¿Por cuánto tiempo pudiésemos nosotros presentar esto? Porque tomando en cuenta que nos mencionaste que llega un punto en el que hay fisuras, que hay desgaste en los dientes, podríamos decir entonces de que esto no solamente se puede presentar por un periodo corto de tiempo, sino que al no detectarlo podría ser mucho mayor el lapso en el que nos esté afectando y llegar al punto de, como vos explicás, dañarnos una pieza dental. Así es,
Bueno, un tiempo determinado no podemos dar como en general a todos los pacientes porque esto va a variar en cada caso. Sin embargo, como usted menciona, es decir, hay algunos pacientes que pueden iniciar, ¿verdad?, a edades incluso tempranas. Temprano estamos hablando, un paciente de 20 y tanto de años, es un paciente súper joven, pero que ya padece de alguna faceta de estrés, entonces ya este paciente comienza a tener el bruxismo, por así decirlo, ¿verdad? Pero no se trató porque dice, bueno, es que tal vez o nunca la pareja le dijo, nunca escuchó. O nadie le escuchó. Exacto, como no tuvo sintomatología o no lo asoció o desconocen, porque a veces uno desconoce del tema. Entonces, bueno, no voy al dentista, ¿verdad? Por X y motivo. Entonces, esto va a ir progresando. Puede ser que el paciente lo pueda tener 5, 10, 20 años inclusive, como les decía anteriormente, uno llega a tal punto de que a veces los pacientes de avanzada edad, por ejemplo, 60 años, llegan al consultorio y tal vez tenían años sin ir al dentista. Y hasta en ese momento uno detecta que el paciente por años padeció de bruxismo, entre otros, ¿verdad?, inconvenientes. Pero tal vez cuando ya llegan, esto está muy avanzado. Entonces, e incluso se dan casos de que a veces uno dice, bueno, aquí tiene que usted tomar la decisión si va a invertir tanto tiempo como obviamente dinero para poder rehabilitarse nuevamente, porque ya comienzan otras manifestaciones, no solo lo que le hablé inicialmente, es decir, inicialmente son los desgastes a nivel de cuello, a nivel oclusal, que es donde uno muerde, ¿verdad? Pueden haber manifestaciones como molestias o dolor, rigidez en esta zona de acá, de vez en cuando dolores de cabeza, también pueden haber. Sensibilidad, ¿verdad?, al dulce, sensibilidad a los ácidos, a los alimentos fríos, etcétera, pero también ya puede haber en algunos casos dolor, pérdida dental, fracturas dentales. Entonces, e incluso nosotros aquí tenemos una articulación que se llama la articulación temporomandibular, la cual obviamente sufre todos los estragos de esta parte de acá, la sufre acá, ¿verdad? Entonces, a manera que nosotros vamos perdiendo esta dimensión por el desgaste, ella también tiene que irse modificando, como adecuando para estar en una posición un poco más estable o equilibrada. Entonces, al ocurrir esto, algunos puede hacer de que haya un remodelado en esta zona de acá, pero algunos pacientes no, porque esto también recuerden de que nosotros somos un conjunto. Si este paciente, por ejemplo, padece enfermedades crónicas, tal vez una enfermedad de los huesos, un ejemplo, ¿verdad?, degenerativa, por así decirlo, que no le permita la capacidad de regenerar esa parte de la articulación, entonces comienzan los dolores. ¿Verdad? Comienzan los dolores y ya cuando llega hay un desgaste a veces severo que no se logra regenerar de una manera como no invasiva. En el caso de las personas que tienen bruxismo, tú dices que se puede manifestar en el día, pero también en la noche. ¿Cuál es la recomendación para estas personas que lo padecen por la noche? ¿Hay una posición para poder dormir de manera que se pueda evitar, doctora? Definitivamente mi recomendación es que si algún paciente se está identificando, ya sea con las imágenes o con los signos, síntomas que hemos mencionado en este momento, acuda. No hay una posición específica, Anduriña, donde decirle, bueno, duerma de lado, por ejemplo, o duerma boca arriba. Lamentablemente no. En este caso, lo que nosotros recomendamos es algo que se llama un protector. Sería nocturno para aquel paciente que lo ocupa por las noches, lógicamente, y diurno para aquel paciente que lo va a ocupar en el día. E incluso yo tengo algunos casos donde son bruxismos un poco más severos, ¿verdad?, donde hemos logrado rehabilitar antes de que pase a más. Esto se acompaña de un protector especial, el cual el paciente incluso tiene que ocupar a veces día y noche. Y ellos mismos se van dando cuenta, es decir, al sentir que mejora, ¿verdad? Porque al ocupar el protector nosotros liberamos un poco la presión en la articulación, el desgaste obviamente disminuye porque ya no desgasta sus dientes, sino que aprieta el protector, lógicamente. Entonces el mismo paciente decide, no, mejor yo lo voy a continuar. Al inicio, como todo, es difícil porque hay que acostumbrarse a un protector rígido que uno ocupa en la boca, pero con el pasar del tiempo, viendo las mejoras, uno pues toma la decisión de utilizarlo. Ahora, como mencioné, esto está relacionado al estrés y la ansiedad, e incluso hay algunos estudios que hablan de que de cada 3 personas, 2 somos mujeres y 1 es varón. Porque, Anduriña, usted sabe de que a veces la mujer es como que está en el trabajo y está pendiente de que, bueno, tengo que llegar a la casa, voy a lavar, voy a planchar, voy a hacer esto, lo otro, los niños si ya habrán llegado, si ya comieron, si no han comido. Entonces, eso nos hace un poco que tengamos más tendencia a las mujeres a padecer esto, ¿verdad?
E incluso no digo que los varones no lo padezcan, pero tal vez el varón tiene esa capacidad de que se enfoca. Si está en el trabajo, él se enfoca en el trabajo, y si está en la casa, se enfoca un poco más a esto. Entonces, por ahí vienen a veces los estudios que hablan de que cada 3 personas, 2 son mujeres. Imagínense pues. Ahora, también podemos acompañarnos, por ejemplo, de actividades que nos puedan llegar a relajar. Es decir, al menos decir, voy a caminar 20 minutos por lo menos el día de hoy, o voy a tomarme un té relajante antes de dormir, o voy a escuchar música, por ejemplo, si sé que esto me ayuda a leer un libro, por ejemplo, ¿verdad? Todas estas cosas, buscar alguna actividad, porque tal vez lo que para mí es relajante, para usted no lo sea. Es decir, tengo pacientes que me dicen, doctora, a mí me relaja tal vez nadar, pero a otro le puede estresar. Ya he escuchado algunos que me dicen, a mí me estresa pintar la casa, pero tengo pacientes que me dicen, no, a mí me fascina pintar, ese es como un hobby. Entonces uno busca alguna pequeña actividad que no es necesario que lo extendamos, porque estamos claros de que a veces el ajetreo del día a día no nos da mucho tiempo, pero al menos dedicarle unos 20 minutitos, eso nos va a ayudar a que despejemos nuestra mente y tal vez poder dormir un poco más a profundidad. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Definitivamente hay que tomar en cuenta estas recomendaciones basadas en lo que usted menciona, de que el estrés es una de las principales causas de esto, y por supuesto estar pendiente, ¿verdad? Si dormimos con alguien, tal vez, no sé, alguien pueda escucharnos y darnos cuenta de que sí pudiésemos estar frente a esto, y que tal vez nuestra dentadura se esté afectando y tal vez no nos damos ni cuenta. Así que en pantalla aparece el número telefónico de la doctora para que usted pueda hacer su consulta de manera directa y por supuesto conocer si podría estar usted frente a un caso de bruxismo, o también obviamente atender su salud bucal. Nosotros así continuamos con más de Acción 10 en la mañana con Alejo Estrada, que tiene más para usted.